¿Qué tal? Saludos y abrazos a todas las personas que nos siguen cada martes en este grupo de Semillas de Amor. Les damos la bienvenida nuevamente. Ya saben que nos da mucha alegría siempre poder compartir la palabra con todas ustedes. Nos encantaría también que por la tarde nos acompañes a nuestra reunión virtual. A través de la plataforma de Zoom nos reunimos todos los martes puntuales a las 7 de la tarde. Al mismo tiempo que pues nos vemos, nos saludamos, también compartimos de las escrituras y del estudio de cada semana. Así que te animo a que el día de hoy no faltes. Hoy martes estaremos viendo la sexta y última parte del estudio de la carta de Judas. Así que vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos guíe y que nos ilumine con su Espíritu Santo. Queremos darte las gracias, Padre, por tu fidelidad mostrada hacia nosotros al permitirnos poder llegar hasta esta última parte del estudio del libro de Judas. Yo quiero pedirte, Señor, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestra razón, que nuestro corazón esté dispuesto sobre todo a poder aplicar lo que hemos aprendido referente a la apostasía y a los falsos maestros. Esas personas que con su astucia se han infiltrado en la iglesia y que su único deseo es desviar a las almas del conocimiento de Cristo y de las verdades del Evangelio. Pone en nosotros la urgencia de poder caminar de una forma íntima contigo y de poner en práctica tu palabra, hacerla viva en nuestras vidas. No solamente llenarnos del conocimiento, sino también hacerla viva en nosotros, Señor. Te ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo por cada una de las mujeres que escucha este estudio y que por sobre todas las cosas haya en nosotros ese deseo verdadero y fervoroso de contender por la fe que tú nos has dado. Gracias, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Para ponernos un poco en contexto, les quiero recordar que cuando estudiamos las epístolas, es decir, las cartas de la Biblia, es importante que sepamos varias cosas. Una es quién es el autor. Otra es cuál es la intención de su carta. Y también quién es la audiencia, es decir, quiénes son las personas a quienes va dirigida esta carta. También es importante que conozcamos cuál fue el contexto histórico en el momento en que esta carta fue escrita. Y cuando analizamos todas estas cosas, es más fácil poder sacar la aplicación práctica para nuestra vida cristiana. En este estudio en particular, dijimos que el autor de la carta no es Judas el Iscariote, no es el apóstol. Este Judas se presenta como el hermano de Jacobo, medio hermano del Señor Jesús. La carta fue dirigida a un grupo de personas judías convertidas al cristianismo, no de un lugar en particular como Pablo, que dirige sus cartas a las diferentes iglesias establecidas en ciertas ciudades. Judas se ve obligado a cambiar el asunto de su carta debido precisamente a la infiltración en la iglesia de algunos falsos maestros que estaban buscando engañar a los cristianos con sus falsas enseñanzas. Estaban desvirtuando el evangelio, hablando y negando a Cristo. Así que Judas, aunque él quería hablarles acerca de la salvación que compartían, Dios puso en él la urgencia de advertir a la iglesia sobre estos infiltrados. Judas les ruega que defiendan la fe, que defiendan el evangelio y que tengan cuidado. Él hace un gran esfuerzo para recordarlos lo que pasa cuando el hombre se rebela contra Dios. Así que esta carta está repleta de ilustraciones históricas del Antiguo Testamento, también de ilustraciones de la naturaleza para mostrar la falta de fundamento en las enseñanzas de estas personas. También Judas se toma el tiempo para describir cómo es la condición de esos falsos maestros, en términos, claro, de su carácter y de sus actividades inapropiadas. Él nos dice que estos hombres
o estas personas niegan a Jesucristo, llevan una vida inmoral, dice que desafían a la autoridad, que se burlan de los seres sobrenaturales, dice que son como animales irracionales, también que son quejumbrosos y que viven siempre para sus propios placeres. Él señala que tienen apariencia de pastores, pero en vez de apacentar a las ovejas, se alimentan de ellas. A pesar de su apariencia cristiana y de que conviven con ellos en sus reuniones ágapes, carecen de vida espiritual, carecen de fruto del Espíritu, porque ellos están muertos y están desarraigados. Ahora, en esta sexta y última parte de nuestro estudio del libro de Judas, después de que él nos da toda esta información con tanta claridad, tan sustanciosa, ¿qué nos dicen los siguientes versículos? Busca en tu Biblia el libro de Judas. Hoy estudiaremos desde el versículo 17 hasta el final y lo iremos explicando uno a la vez, verso a verso. Vamos a leer lo que dice el versículo número 17. Pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Judas les recuerda que los apóstoles ya habían advertido de los falsos maestros. Por ejemplo, Pablo, en la carta a los Efesios, se refiere a estos apóstatas como lobos rapaces. Pedro les llama animales irracionales. Pablo, en su carta a Timoteo, le dice que se mantenga firme en la doctrina porque vendrán hombres amadores de sí mismos, con apariencia de piedad y que contra esos tendrá que luchar. Los apóstoles advirtieron reiteradamente a la iglesia sobre estos apóstatas para que no fueran tomados por sorpresa. Y aquí Judas se los está recordando. Ahora, versículo 18 dice: ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Dice que son burlones. Los falsos maestros utilizan la burla para presentar cualquier enseñanza de las Escrituras. Hay una fascinación en ellos por querer divertir y por querer hacer reír a la gente desde el púlpito. Ellos solo buscan satisfacer sus deseos egoístas. Hacen alarde de conocer la verdad, pero solo engañan. Tratan de embaucar a la gente. Juegan con la palabra de Dios haciéndose pasar por maestros de la Biblia, pero la manejan siempre a su propia conveniencia. Continuemos. ¿Qué dice el versículo número 19? Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Mientras que el pastor de las ovejas es entrañable con ellas, las cuida, las alimenta, se preocupa, está pendiente de sus necesidades, el falso maestro no le importa nada de eso. Él prefiere, si es necesario, dividir a la iglesia para lograr sus fines. En lugar de estar preocupados porque haya unión en la iglesia, porque exista unidad entre los creyentes, amando a los hermanos con un servicio sacrificado y amoroso, estos hombres, estos falsos maestros, están más interesados en satisfacer sus propios deseos aún a costa de las almas. La traducción Reina Valera dice que son sensuales. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa que aunque aparentan ser muy espirituales, en realidad son muy mundanos. Menosprecian la verdad, acomodan las escrituras para justificar su estilo de vida, son dominados por la carne, sin fruto del espíritu, porque andan según sus malos deseos. Quiero que por favor me acompañe al libro de Romanos. En la carta a los Romanos, en el capítulo número 8, del versículo 9.
Dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. No se le olvide, aquellos que no tienen al Espíritu Santo no son creyentes, no son cristianos, nunca lo han sido. Hay muchos predicadores, líderes de organizaciones grandes que simplemente no son cristianos. Sus vidas evidencian que no lo son. Hacen dinero, andan haciendo mercadería del evangelio. Sus vidas no respaldan lo que están predicando. No importa cómo se llame o que sea muy famoso. La presencia del Espíritu en el creyente produce un fruto. Y si no hay evidencia de ese fruto en la persona, entonces no es creyente. Continuemos con el versículo 20 y 21. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Por favor, présteme atención a esto. Dice Judas, bueno, ya nos habían advertido que vendrían estos falsos maestros. Ya están aquí y son de esta manera. ¿Y ahora qué hacemos? Dice Judas aquí, edifíquense unos a otros, oren en el Espíritu y esperen en la misericordia de nuestro Señor Jesús. Nuestro fundamento seguro y firme es Cristo. Cuando nosotras estamos edificadas en la palabra y escuchamos algo que parece de Dios, pero no lo es, sabremos identificarlo inmediatamente. Y por más hermoso que suene, por más elegante que se vea, podré discernir que eso que dice ahí no es de Dios. Por lo tanto, no lo sigo, no lo comparto y no le doy like. Por favor, en amor se lo digo, aprende eso. Los apóstatas no son creyentes en desobediencia, son inconversos que no tienen el Espíritu Santo. No hay nuevas revelaciones, no hay un Dios me dijo, no existe es que tuve un sueño, no existen las profecías privadas. Hay gente que cree que evidentemente Dios le habla. Y en realidad solo están buscando tener experiencias porque son muy dados a dejarse llevar por las emociones o por las sensaciones. Orar en el Espíritu no es orar en lenguas o experimentar algún tipo de éxtasis mientras estamos orando. Es pedirle a Dios para que a través de su Espíritu Santo me abra el entendimiento para poder comprender las Escrituras y poder identificar lo que dicen los falsos maestros. Yo debo aprender a descansar en la misericordia de Dios. Debo aprender a ser fiel y paciente mientras Dios cumple con su voluntad. Debo descansar en Dios, que Él preservará mi alma y me guiará a la vida eterna. Sigamos adelante con el versículo 22 y 23. Dice, deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Aquí hay tres grupos de personas. Primero están aquellos que no están firmes en la fe. ¿Quiénes no están firmes en la fe? Bueno, los que dudan, los débiles, los que tienen poco tiempo, los neófitos, los de poca experiencia, los ignorantes o los que no tienen conocimiento de la palabra, los que no han estudiado mucho las Escrituras. ¿Cómo vamos a mostrar compasión?
Bueno, siendo pacientes con ellos, compartiéndoles la palabra, educándolos, discipulándolos. Puede ser que ellos saben que hay algo mal en el mensaje del falso maestro, pero no saben cómo defenderse. Debemos convencerlos de que no se vayan en otra dirección. Personas sinceras que dudan y por las cuales tenemos que orar y mostrar compasión al interceder por ellas, porque todavía pueden ser convencidos y arraigarse en la verdad. A esos, dice Judas, y a estos otros, arrebátenlos de las llamas del juicio. ¿A quiénes? A este segundo grupo, los que ya están inmersos en ese mensaje, los que han creído en las herejías, las falsedades. Judas no está diciendo que nos olvidemos de ellos o de que los ignoremos. Entonces, ¿cómo vamos a arrebatarlos de las llamas del juicio? Predicándoles y compartiéndoles el mensaje del Evangelio. Hay gente sincera que está sumergida en estos mensajes de error y nosotros tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para poder persuadirles en la medida que nos sea posible. Y a esos otros, al tercer grupo, los que no quieren escuchar, los que rechazan la palabra y no quieren recibir, los que piensan que están bien y nosotros estamos mal, a esos tener misericordia. Este grupo también necesita compasión y misericordia. Dentro de tu mismo núcleo familiar puede haber alguien que quizás se burla de ti, te desafía por tus convicciones, se ríe, tal vez con ellos tal vez te llama ignorante, puede ser tu esposo, tu hijo, tus padres, tu hermana, no sé. Con ellos podemos aprender a tener una relación entre nosotros sin que esto nos divida. Pero cuidado, dice Judas, háganlo con temor para no terminar en la misma condición de ellos. Sigamos en el 24 y 25. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. El cierre de esta carta es uno de los más bonitos del Nuevo Testamento. En algunas Biblias aparece la palabra doxología como encabezado. Esta palabra proviene de dos palabras griegas que aparecen con frecuencia en el idioma original de los escritos del Nuevo Testamento. La primera palabra es doxo, que significa brillo, esplendor, gloria, y a veces como alabanza y honor. Todo esto con relación a Dios. La siguiente palabra es logos, que significa palabra o expresión. Doxología entonces quiere decir una expresión de alabanza, una expresión verbal de la gloria y la majestad de Dios. Literalmente son palabras de gloria. Así que dice Judas, cuidado porque hay apostasía, cuidado porque hay falso mensaje, hay falsos maestros. Estas son sus características, así lucen y están dentro de la iglesia. Pero tranquilos, dice, glorifiquen a Dios. Él ha vencido sobre la falsa doctrina porque Él tiene el dominio y tiene autoridad y Él lo permite. Ustedes cumplan con su responsabilidad, hagan su parte, pero dependan de Dios, que es el único que puede regenerar y cambiar el corazón de un muerto espiritualmente. Ahora veamos cuál es la aplicación práctica para mi vida de la carta de Judas. El número 1, cuidado cuando te expongas a cualquier material que tenga la apariencia de ser cristiano, ya sean predicaciones,
programas de televisión, música, libros, cualquier tipo de literatura. Ten siempre presente a los falsos maestros. Filtra a través de la palabra de Dios todo lo que tú lees o miras. Hermana, el canal de televisión Enlace y los programas de Pare de Sufrir no son cristianos ni son bíblicos. ¿Ok? Número 2, busca compañía cristiana. Cultiva amistades que edifiquen tu corazón en la palabra, que puedas compartir con otras mujeres sobre lo hermoso que es vivir esperando y confiando en el Dios de la Biblia. Y desde luego, comparte tu fe con otros que no le conocen. El número 3, bebe de la fuente del agua de la palabra. Judas conocía tan bien el Antiguo Testamento. Él termina con una expresión de gloria, como lo hacían los salmistas. Medita en la palabra, deleítate en él. Y el número 4, cultiva una relación con Dios, conociéndolo personalmente a través de la oración y contemplando todas sus promesas. En la persona de Cristo está personificada toda la sabiduría de Dios. Nada más en Él, no en ningún otro falso profeta o maestro. Así que debemos descansar en que Dios es poderoso para guardarnos y para evitar que caigamos en la apostasía. Solo en Él podemos encontrar el deleite. Dios nos creó para su gloria. Si tú te quieres deleitar en tus posesiones, en tu familia, en el conocimiento, en tus logros, siempre estarás sediento porque el gozo verdadero de tu alma no está en las cosas que te rodean, sino en el único Dios verdadero. Concluimos hoy con esta serie de estudios de la epístola de Judas, donde nos enseña el peligro inminente de los falsos maestros. Después de estudiar este tema de la apostasía, de nada nos servirá volvernos ansiosas o preocupadas. Al contrario, debemos deleitarnos en el Señor y esperar en Él, que nos libre de caídas y que nos ayude a contender ardientemente por la fe que Él mismo nos ha dado. Esforcémonos en conocerle más íntimamente para que algún día podamos presentarnos en su presencia con gran alegría. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Nos vemos más tarde. Saludos.